Estás en Discócero Ciral y estas son las noticias más destacadas del mundo de la arqueología de la última semana que podría reescribir la historia. Acompáñame por una cultura informativa y una conciencia de nuestros antepasados. Egipto. El arqueólogo y famoso egiptólogo que fue ministro de antigüedades en el país de los faraones, Said Abbas y su equipo creen haber encontrado en el Valle de los Reyes una tumba que podría pertenecer a Angesenamón. El hallazgo se produjo tras examinar el sitio entre febrero y mayo pasado, cuando a través de análisis con radar se descubrió una subestructura que podría ser la entrada de la tumba y que a su vez fue descubierta gracias a 4 depósitos de fundación y unos orificios en el suelo, los cuales están llenos de vasijas de cerámica, restos de alimentos y herramientas, lo que indica la construcción de una tumba en las cercanías, según los arqueólogos, pues hasta donde se sabe, usualmente hacían 4 o 5 depósitos de fundación cada vez que comenzaba la construcción de una tumba, para salvaguardar de los saqueadores. Esta idea se basa en el que el nuevo sitio se encuentra en una ubicación cerca de la tumba del faraón Ay, que estuvo casado brevemente con Anquesenamón, que había sucedido el trono a Tutankamón. Sin embargo, es cuestionada por algunos estudios que señalan que Ay era en realidad su abuelo materno, e incluso se sugiere que por un tiempo la reina estuvo casada con su propio padre. De confirmarse el descubrimiento, podría ayudar a desentrañar el destino final de la esposa del rey más famoso de Egipto, que desapareció de los registros históricos tras su segundo matrimonio. El equipo planea excavar la cámara recién descubierta para determinar quién está dentro. Pero, ¿quién era Angesenamón? Según los registros, era la esposa de Tutankamón. Fue la tercera hija de 6 hijas del faraón Akenatón y Nefertiti. Se había casado con su medio hermano Tutankamón cuando tenía 8 a 10 años de edad y él 13 años, gobernando desde 1332 a 1327 a.C. Al quedar viuda en el año 1327, contrajo matrimonio con su abuelo Ay. La cercanía de esta nueva tumba, al que se supone que podría pertenecer a la reina, refuerza la idea al estar cerca de la tumba de Ay, aunque habrá que esperar las futuras excavaciones dirigidas en el Valle de los Reyes. Chile. Isla de Pascua. Es uno de los principales destinos turísticos del país, debido a su belleza natural y su misteriosa cultura ancestral, los conocidos Rapa Nui, cuyo más notable vestigio corresponde a las enormes estatuas conocidas como Moai. Un estudio realizado por los científicos de la Universidad de Bristol ha determinado la capacidad de adaptación ambiental en la isla de Pascua. Con esta publicación colapsan todo lo que se creía de los habitantes de la isla, al menos en parte. Durante décadas se creía en la teoría de ecocidio, en la que los habitantes de la isla de Pascua habían entrado en un círculo vicioso, en una carrera sin fin que les llevó hasta la destrucción de su propia civilización. El motivo, la construcción de Moai más grande y ostentoso. Durante décadas se creyó que los habitantes de la isla de Pascua provocaron su propia destrucción en una guerra entre distintos clanes para conseguir las escasas materias primas que les habían llevado incluso al canibalismo, según algunas tesis. Otras tesis aisladas ya habían desacreditado en los últimos años estas teorías. El equipo dirigido por Katrina Harman han estudiado los restos humanos de fauna y los botánicos de los sitios arqueológicos Anaquena y Yautepeu, que se empezaron a utilizar alrededor de 1400 después de Cristo. Los análisis de los isótopos de carbono y nitrógeno y los aminoácidos del colágeno de los huesos para evaluar el uso de recursos marinos frente al uso de materias primas terrestres. Los resultados demuestran que alrededor de la mitad de la proteína en las dietas de los seres humanos procedían del marisco. Además, los hallazgos sugieren que la población prehistórica se adaptó y exhibió una conciencia ambiental en un ámbito áspero, con suelos pobres de nutrientes. La mayoría de las muestras de huesos humanos, como fragmentos de costillas, hojalanges y de animales como ratas, aves, peces y mamíferos marinos, demuestran que los seres humanos comían frutos del mar. En cambio, es poco probable que las ratas hayan sustituido una fuente significativa de proteínas, según los investigadores. De ahí se deduce que los tribus de la isla tenían una estrategia de sustentación más equilibrada
y se entiende que es poco probable que hayan puesto una tensión innecesaria sobre los recursos naturales terrestres. Los estudios concluyen que los esfuerzos para manipular los suelos agrícolas demuestran que la población prehistórica de la isla tenía un amplio conocimiento de cómo superar la pobreza de fertilidad del suelo, mejorar las condiciones ambientales y crear un suministro sostenible de alimentos. Australia. Gran parte del éxito del proyecto de 5 años se debió a un acuerdo único y de referencia entre los investigadores y la comunidad aborígena de Mirarr. La corporación aborigen Cunheimin, que representa al pueblo Mirarr, revisó los hallazgos gracias a un memorando de entendimiento y un contrato entre los científicos, y que daba a la comunidad la oportunidad de supervisar la excavación. Los aborígenes estaban interesados en saber más sobre los primeros ocupantes humanos, particularmente tras las amenazas ambientales planteadas por las actividades mineras cercanas al lugar. ¿Cuándo y cómo llegaron los primeros humanos a Australia? Es algo que ha sido objeto de discusión y debate durante décadas. Si bien se acepta que los seres humanos aparecieron en África hace unos 200.000 años, los científicos han llegado cada vez más atrás en el tiempo. Ahora un equipo de expertos de la Universidad de Washington ha encontrado y datado artefactos en el norte de la isla que indican que los seres humanos llegaron hace unos 65.000 años, más de 10.000 años antes de lo que se pensaba. Desde 1973, las excavaciones en el norte de Australia, que han dado como resultado más de 10.000 herramientas de piedra, pigmentos, restos vegetales y huesos. Allí también se ha hallado lo que se cree que son las hachas más antiguas del mundo, además de la evidencia de que estos primeros seres humanos molían semillas y procesaban plantas. Para datar las muestras, el equipo utilizó la luminiscencia óptica estimulada, una técnica que permite saber cuánto fue la última vez que un grano de arena fue expuesto a la luz solar. En total, los expertos analizaron más de 1000 granos de arena individualmente para establecer las edades más precisas. El equipo encontró que estos antepasados humanos llegaron el norte de Australia, era más húmedo y frío. Además, la vegetación se mantuvo estable durante la ocupación humana, lo que sugiere que no hubo ningún cambio ambiental importante que pudiera haber llevado a los seres humanos a abandonar la área. Al fechar la fecha de asentamiento a 60.000 años atrás, los investigadores confirman algunas de las teorías cambiantes sobre cuándo abandonaron África los primeros seres humanos. Una visión en común es que los seres humanos se trasladaron a Asia hace 80.000 años, pero si migraron a Australia unos 15.000 años después, significa que esos antepasados coexistieron con otro humano temprano en Asia, el pequeño Homo floresiensis. También significa que estos primeros australianos precedieron a los primeros europeos, que se cree que encontraron en este continente hace unos 45.000 años. Lo que aún no está claro es si abandonaron África en un momento concreto, extendiendo gradualmente la población a través de Asia, Europa y Australia, o si hubo múltiples oleadas de migración. República de Cuba. Descubren un arte rupestre con pigmentación de excrementos de murciélago, ubicada en una cueva de la espiral situada en la cordillera de Pan Huaibong, provincia de Estemisa. Se cree que la zona estaba poblada por pequeñas familias de cazadores recolectores y que esta cueva tenía como función ceremonial. Los materiales habitualmente empleados en pinturas rupestres corresponden con pigmentos minerales, pero recientemente se ha descubierto una figura rupestre representada en la cueva con pigmentos de excremento de murciélagos. El hallazgo abre la puerta de inmensas posibilidades de la periodización de las representaciones. Por el momento no se ha datado mediante el carbono 14, ya que la cantidad de pintura obtenida para el análisis no lo permite, según explican los investigadores. Una investigación ha encontrado en la saliva de los hombres modernos que hubo un cruce entre los homos primitivos y un pariente aún desconocido, al cual lo han llamado especie fantasma. Según los investigadores, esto se debe a que aún no tiene los fósiles. La investigación se suma a un creciente de evidencias que sugieren que los encuentros sexuales entre diferentes especies humanas pudieron haber sido muy usuales. La nueva investigación está entre los análisis genéticos más recientes que indican que los antiguos africanos también hibridaron con otros homínidos. Los científicos descubrieron su hallazgo mientras investigaban el propósito y el origen de la proteína MUC7, la cual ayuda a dar consistencia viscosa a la saliva y unirse a los microbios, ayudando a librar el cuerpo de las bacterias que causan enfermedades. Como parte de la investigación, el equipo examinó el gen MUC7 en más de 2500 genes humanos modernos. Los resultados produjeron una sorpresa: un
grupo de genomas del África subsahariana tenían una versión del gen que eran extremadamente diferente de las versiones encontradas en otros humanos modernos. La variante subsahariana era tan distinta que los genes de MUC7 de neandertales y dinosaurianos coincidían más estrechamente con los otros seres humanos modernos que con los de subsaharianos. Este desconocido pariente humano podría ser una especie que aún no ha sido descubierta, o tal como una subespecie de humano erectus o un homínido sin descubrir, según los investigadores. Canadá. Descubren un nuevo dinosaurio. En la década de 1980 se habían encontrado los fósiles de un dinosaurio, pero solo la investigación de David Evans y su equipo reexaminaron las muestras, logrando identificarlo como una nueva especie. Esta nueva especie, prototinto, denominada cazador de Alberta, en honor al profesor canadiense Pillet Curie, un reconocido paleontólogo experto en dinosaurios depredadores. Este nuevo dinosaurio caminaba sobre dos patas, estaba cubierto de plumas y medía un poco menos de 2 metros de largo, al que se supone que habría pesado unos 60 kilogramos, y se piensa que mantuvo una alimentación mixta de carne y planta. Inicialmente los paleontólogos pensaron que los restos fosilizados pertenecían a un pariente cercano, el trontón, uno de los primeros dinosaurios descubiertos en América del Norte y Asia, y considerado el más inteligente de todos debido al gran tamaño de su cerebro en relación a su cuerpo. Sin embargo, luego de un análisis de sus huesos se llegó a la conclusión de que era una nueva especie diferente, siendo su cráneo más pequeño. En Israel hallan un enorme depósito subterráneo de agua. Un impresionante sistema de agua de 2700 años de antigüedad fue recientemente descubierta en las excavaciones de la Autoridad de Antigüedades de Israel. En la antigüedad, la recolección y el almacenamiento de agua de lluvia era una necesidad fundamental, con una precipitación anual de 500 milímetros. Las lluvias de la región fácilmente habrían llenado este enorme depósito, según parece. El sistema de agua expuesto tiene 20 metros de largo y alcanza una profundidad de más de 4 metros. Las excavaciones revelan que el embalse fue construida bajo una estructura grande, con paredes de casi 50 metros de largo. Es muy probable que la estructura y el embalse fueran construidos a los finales de la Edad de Hierro. Algunos estudios creen que el establecimiento de las granjas fue motivado por el deseo del imperio de asentar la zona, que se encuentra en una ruta internacional y cerca de la frontera occidental del imperio asirio, según detallaron. En sus paredes, cerca de la entrada, se identificaron grabados de figuras humanas, cruces y un motivo vegetal que probablemente fueron tallados por transeúntes en un periodo posterior. En general, se han identificado 7 figuras de unos 15 a 30 centímetros. Un reciente estudio parece indicar que el genoma de los perros europeos persiste desde los tiempos neolíticos. El análisis de los perros europeos demuestra su continuidad genética desde los inicios del neolítico. El estudio confirma que el proceso de domesticación fue único y que ocurrió entre hace 20.000 y 40.000 años. Las investigaciones acerca de la evolución de los perros y en el momento que fueron domesticados son diversas. Una de las últimas publicaciones el año pasado apuntaba a un reemplazo de la población de canes europeos durante el neolítico a causa de la migración de individuos procedentes de Asia, y que dio fruta a las razas actuales. Sin embargo, una nueva publicación muestra la evidencia de la continuidad en el genoma de los perros europeos desde los primeros momentos del neolítico. El grupo liderado por Laura Bottigay analizó las secuencias genéticas de los restos de 2 perros en Alemania procedentes de ese periodo y otro localizada en Irlanda de un estudio anterior. Para entender la relación genética entre los perros antiguos y los modernos, analizaron el genoma extraído de los restos de los perros pertenecientes al neolítico. Así, el análisis genético no solo contradice un reemplazo significativo de la población de los perros durante el neolítico, sino que rechaza la teoría previa sobre la domesticación a partir de 2 poblaciones de lobos diferentes, situando la amistad con el hombre hace 20.000 a 40.000 años. Sin embargo, las investigaciones aún no han sido capaces de precisar cuándo se produjo la separación entre las razas asiáticas y las europeas, o si estas fueron domesticadas 1 o 2 veces. Investigadores de la Universidad de Manchester señalan que el tamaño y el peso de dinosaurio Rex no podía moverse a gran velocidad debido a que los huesos de las piernas simplemente no se lo permitían. La investigación indica que han creado un nuevo modelo de simulación. Hemos combinado 2 técnicas biomecánicas separadas, conocidas como análisis dinámico de múltiples cuerpos y análisis del estrés esquelético, en un modelo de simulación. Los resultados demuestran que cualquier intento de recorrer del dinosaurio T-Rex probablemente produciría a
cargas esqueléticas inaceptables altas, según el profesor William Saylor. En pocas palabras, correr era sencillamente imposible, ya que los músculos y los huesos no estaban diseñados para soportar el peso en altas velocidades. Según esta investigación, el Inosaurio Rex podía moverse a más de 5.4 metros por segundo, lo que es lo mismo a 19 kilómetros por hora. Un humano promedio puede recorrer entre 12 y 24 kilómetros por hora, y un atleta experimentado hasta 32 kilómetros. También recalcan que existen diferentes estudios con diferentes metodologías que concluyen con diferentes estimaciones de velocidad para los animales de este tipo.